Dios me los bendiga. Soy la pastora Noris Sánchez del Templo Pentecostal Bethesda, del Ministerio Transcultural Aleluya. Y estamos aquí para dar fe del testimonio que experimentó la sierva de Dios, la hermana Lidia de Rodríguez, en donde el Señor la llevó a una experiencia con el infierno. Con nosotros, la hermana Lidia de Rodríguez. El Señor les bendiga. La palabra del Señor dice en Mateo 7, 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Les voy a contar, para la honra y la gloria del Señor, una experiencia en la cual el Señor me dio en medio de la iglesia, en medio de un culto. Estando en la iglesia, en medio de un culto de oración, el Señor estaba moviéndose de una manera muy especial. El Señor hacía cosas maravillosas en medio de este culto. En el altar se encontraba la pastora. A su lado derecho había una persona vestida de blanco, donde extendía sus manos y yo podía escuchar una voz audible que me decía: ven, yo soy tu Dios. Mirando hacia el altar, hacia el lado derecho donde estaba la pastora, miraba aquel personaje que me extendía sus manos y me decía nuevamente: ven, yo soy tu Dios. Por tercera vez cerré mis ojos, abrí mis ojos nuevamente y se encontraba en ese lugar. Por no dudar ni un momento, pasé hacia ese lugar. Y mientras que tomaba y pasaba ese lugar y sentía la presencia del Señor a mi lado derecho y a mi lado izquierdo habían dos personas. Tomaban mis manos. Comencé a sentir que caía sobre todo mi cuerpo mucha agua. Comencé a sentir fuertemente la presencia del Señor. Y nuevamente esa voz que me decía: no temas, yo soy tu Dios. Hoy he despertado en ti un ministerio nuevo. Hoy yo quiero hacer cosas grandes contigo. Pero es necesario que tú seas de esta forma. El Señor empezó a darme en revelación, en visión, mi vida misma. Comencé a verme de tal manera como el Señor quería que yo estuviera. En medio de todo, en medio del mover de aquel poder del Señor, comencé a sentir la presencia del Cristo de la gloria. Comencé a llorar y no entendía el propósito. Y nuevamente estas palabras me decían: yo soy tu Dios. Hoy he empezado contigo algo. Es necesario que te fortalezcas en mí. Comencé a sentir la presencia grande del Señor. Luego, al salir de allí, nos dirigimos a nuestra casa, mi esposo, mi hija y yo. Cuando llegamos a nuestro hogar, le comentaba a mi esposo la experiencia en la cual el Señor me había dado en medio de la iglesia. Oramos y oramos. Al día siguiente, todo el día, era como una sed insaciable de deseos de orar. Era el momento de una preparación para algo sobrenatural. Todo el día fue así. Llegó la mañana, llegó la tarde, llegó la noche. Como a las 9:45 en adelante, nos pusimos en altar de oración en nuestra casa, mi esposo, mi hija y yo. Comenzamos a orar y a clamar al Señor. Como a las 11:45 mi esposo fue a su cuarto a dormir y mi hija también. Mi esposo me decía: vamos a dormir, y yo le decía: no puedo dormir. Siento deseos de seguir orando, no sé qué es lo que está sucediendo, pero siento deseo de seguir orando y orando. Ellos se fueron, se acostaron, mas yo me fui a la parte de mi casa, una sala pequeña que estaba en mi casa. Doblé mis rodillas y seguí orando al Señor y clamando. Las palabras que yo le decía al Señor eran estas: Señor, no sé lo que está sucediendo, no sé lo que está pasando, Señor. Oh Dios, si es algo, Señor, prepárame, ayúdame, Señor. Yo le pedí al Señor, solamente tenías deseo de orar y orar. Luego me levanté de allí donde estaba, tomé la palabra del Señor, comencé a escudriñar la palabra del Señor. Y en medio que estaba escudriñando la palabra del Señor, nuevamente escuché esa voz audible que me decía: no tengas temor, yo soy tu Dios. Seguía orando y seguía orando. Como a eso de las 11:45 de la noche, fui a mi cuarto. Solamente puse mi cabeza sobre la almohada sin
poder cerrar mis ojos para dormir. Y en ese momento fui trasladada a un lugar donde nunca antes yo había ido. Buscaba algo para ver que podía reconocer aquel lugar donde yo me encontraba, mas no podía encontrar nada. Y en ese momento comencé a sentir el ruido y el canto de unos pájaros alrededor que se acercaban. Pero esa melodía en la cual ellos estaban cantando era algo celestial. Comencé a sentir una seguridad y una paz en mi vida. Luego comencé a mirar nuevamente, a buscar algo para ver qué reconocía. Mas yo le decía al Señor: Señor, yo acabo de acostarme, no entiendo, no conozco este lugar, no sé lo que está pasando en mi vida. Seguí escuchando aquellos cantos de aquellos pájaros. Y mientras que ellos se iban acercando, se colocaron al frente mío. Eran 7 de color celeste, un celeste que jamás yo había visto. Sus pechos eran blancos. Comenzaron a cantar y ese canto me daba paz, me daba seguridad. Comenzaron a revolotear hacia alrededor mío y a cantar mucho más fuerte. Luego de esto ellos se fueron. Comencé a sentir en mis oídos un zumbido y comencé a bajar y a descender a una velocidad. Me metí en un túnel profundo, a una oscuridad. Y yo le decía: Señor, yo estaba dormida, no entiendo lo que está sucediendo, Señor. Ayúdame, yo acabo de orar, no entiendo, Señor. No entiendo, Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo decía: Señor, yo estaba dormida, acabo de orar. Vuelvo y se lo repetí al Señor. Cuando iba descendiendo comencé a sentir un olor desagradable a muerte. En ese momento sentí miedo y yo le decía: Señor, ayúdame, Señor. Luego sentí que tomaron mis manos y me decía esa voz audible nuevamente: no temas, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Tomé esa mano que tomó mi mano y me la puse en el pecho. Y sentí una seguridad y una paz. Seguimos descendiendo a una velocidad tan grande. Seguí bajando y bajando y bajando. Luego comencé a sentir una presencia que no era la del Señor. El Señor me decía: no tengas temor. Era necesario que tú llegaras a este lugar. Comencé a escuchar muchos gritos, muchos lamentos, voces por todos los lugares gritaban, como desesperación había en ellos. Luego comencé a sentir una calor tan fuerte que no era natural. Luego llegamos hacia aquel lugar. Cuando mis ojos vieron aquel lugar, me desesperé por un momento. Mas yo le decía al Señor: no entiendo, Señor, yo acabé de orar, acabé de escudriñar tu palabra, Señor, no sé lo que está sucediendo, Señor, ayúdame, ten misericordia, Padre. Yo le decía al Señor: la sangre de Cristo tiene poder. Nuevamente escuché esa voz audible, me decía: no temas, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Era necesario de que tú llegaras a este lugar, era necesario de que tú vieras estas cosas. No te olvides nunca de lo que tus ojos han visto, tus narices han olido, ni tus ojos han visto, ni tus oídos han escuchado. Dile a mi iglesia, dile a tu familia, dile a todo aquel que me ha conocido y se ha apartado de mí, aun aquel que no me conoce, que esto es tan real, que esto es verdadero, que nunca se te olvide. Luego de eso nuevamente nos tomamos de la mano. Comencé a sentir la presencia del Señor y una seguridad. El Señor me decía: vamos hacia aquel lado. Cuando nosotros llegamos aquí al lado, que era mucho más grande, yo veía como partículas que caían. Y yo en mi mente decía: son partículas. Pero la palabra del Señor dice que Él todo lo sabe. Él todo lo sabe de nosotros. Él leía mi pensamiento y me decía: no son partículas. Lo que tú estás viendo en ese lugar son almas de todo el mundo que están cayendo a minuto, a segundo, a instante. Por eso te he traído a este lugar. Era necesario que llegaras a este lugar. Dile a mi iglesia, dile a mi pueblo, dile a tu familia y a todo aquel que me ha conocido y se ha apartado, aun aquel que no me conoce, que esto es tan real. Miraba nuevamente hacia alrededor, gritos desesperantes, angustiosos, donde pedían misericordia y salir de aquel lugar. Y yo le decía: Señor, ¿quiénes son? ¿Qué está pasando en ese lugar? El Señor me decía: una vez se le habló de mi palabra y no hicieron caso. Aquí no hay vuelta atrás. Esto es verdadero. Aquí nadie puede hacer nada por ellos.
Miré hacia alrededor muchos túneles donde salían muchas llamadas de candela. Demasiado, subían, bajaban, subían. Los gritos eran más desesperantes. El Señor me decía, vamos hacia el otro lugar. Allí el lugar es en el cual tú vas a ver y escuchar. Esos ruidos son más grandes. Y comenzamos a caminar hacia el lado derecho. Fuimos a un lugar donde aquel lugar era más grande y los gritos eran más desesperantes, en las cuales decía el Señor que los sentidos, los 5 sentidos son activados allí también. Dice el Señor, así como están activados allá arriba en la tierra, así mismo se activan acá. Todo lo que hemos hecho allá arriba, acá también será para atormentarlo. Llegamos hacia ese lugar, comenzaban los gritos más desesperantes y más desesperantes. Y dice el Señor, tú sabes quiénes son esos. Son aquellos que una vez predicaron mi palabra, pero no la predicaban para darme la gloria a mí. No la predicaban para exaltar mi nombre, sino la utilizaban para cosas, para ellos, para vanagloria. Y muchos de los que estaban allí se les habló, se les dio una última oportunidad. Comencé a escuchar. Si yo le hubiera hecho caso, yo salgo de aquí, predico tu palabra. Y yo le decía, Señor, escúchalos. Y Él decía, no hay vuelta atrás. Luego regresamos hacia el mismo lugar donde estábamos. Fuimos hacia el frente de nosotros. Veía que había un túnel más grande. Las llamadas eran más grandes. Subían, bajaban. Un hombre gritaba y decía, si yo hubiese hecho caso. Y yo me le quedé mirando y el Señor me decía, tú conoces a esa persona que está aquí. Y tú has dicho que Él estaba allá en el cielo, mas Él no está. Ahora mismo tú vas a ver quién es. En ese momento me quedé mirando y yo le decía, Señor, yo quiero saber, muéstramelo, Señor. Aquel hombre subía y bajaba desesperado, dando gritos y muchos gritos. En medio de esto, la misma llamada de candela comenzaba y lo viró. Vi a aquel varón, aquel hombre que por 7 años le sirvió al Señor. Luego se apartó. Me acuerdo que la última vez le hablamos de la palabra del Señor y le pedimos a Él que nuevamente regresara, porque era la última oportunidad el cual el Señor le estaba dando. Mas Él no hizo caso y al día siguiente Él murió. Pero yo pensé que se había ido con el Señor. Mas yo comencé a decirle al Señor, Señor, Él tiene, su madre está enferma y el único hermano que le ha quedado no está bien, ten misericordia. Y el hombre gritaba y decía, si yo hubiese hecho caso, sáquenme de aquí, denme una oportunidad. Y yo le decía llorando al Señor, ten misericordia. Y Él decía, por eso mismo te he traído a este lugar, para que le cuentes a mi iglesia, a tu familia, a todo aquel que ha conocido mi nombre, aquel que no me conoce, que esto es verdadero. Dile a la iglesia que es el tiempo de buscarme. Dile a la iglesia que es el tiempo de buscar mi santidad, que ya no sigan jugando a la religión. Nuevamente el Señor me decía, acuérdate que nunca se te olvide lo que tus ojos han visto y tus oídos han escuchado y tus narices han olido. Esto es verdad, caen a minuto, a instante, me decía el Señor. En medio de la iglesia me decía el Señor, hay muchos que están dentro de la iglesia, pero su salvación está a punto de perderse, están a punto de caer a este lugar. Por esa razón yo he decidido, por esa razón te he permitido llegar a este lugar para que le hables al pueblo, para que le hables a tu familia, para que le hables a aquel que me conoció y se perdió por un tiempo, y aquel que no me ha conocido, que esto es más real. En ese instante yo lloraba y yo le decía, Señor, ten misericordia, ayúdanos, Señor, darnos fuerza, Señor, para seguir hacia adelante. Me tomó nuevamente de su mano. Tomé su mano y me la puse en el pecho con seguridad. Comenzamos a subir y a subir y a subir. A subir cuando llegamos a ese lugar, nuevamente donde había sido trasladada, yo le decía, Señor, ayúdame, revélale a tu sierva, revélale a otro, Señor. Y el Señor me decía, sigue orando, pero no se te olvide de este mensaje. No se te olvide decirle que esto es tan real y verdadero, que eso existe, que no es un mito, que es una necesidad urgente en la cual deben
arrepentirse y buscarme. Dice el Señor, en la religión dentro de la iglesia, hay mucha religión dentro de la iglesia. Hay muchos que están dentro de la iglesia, pero se están perdiendo. Tú los viste como a minuto y a segundo instante se están yendo a ese lugar. Yo soy un Dios de misericordia, un Dios de amor, y le estoy dando una oportunidad. En ese momento comencé a sentir que adelante de mí se paró un personaje vestido de blanco. Comenzó a soplar aliento en mi boca. Comencé a sentir que algo pasaba sobre mi garganta y luego quedó en mi pecho. Y comencé a respirar y nuevamente como si hubiera sido nuevamente regresado a mi cuerpo. Y comencé a sentir esto y comencé a llorar. Y luego sentí aliento de vida sobre mi cuerpo. Y cuando abrí mis ojos me encontraba en el lugar donde yo había estado en mi casa, allí recostada en mi almohada con mis ojos abiertos. Yo lloraba y buscaba a mi esposo, más a mi lado estaba él de rodillas y me decía, yo le decía, si tú supieras lo que me ha sucedido, dice él, yo no sé, solo sé que tienes una hora de estar allí en ese lugar. Traté de tocarte, traté de orar por ti, pero no podía. Ahí había algo alrededor de ti que no me dejaba. Solamente le decía al Señor, dale fuerza, Señor, dale fuerza, porque él me decía que él veía que había algo en mí, que hablaba con algo, pero no podía entender nada. Mas escuchó la voz del Señor y le decía, ora por ella. Y él decía, oraba para que el Señor te fortaleciera. Nos tomamos de la mano como a eso de las 2 de la mañana. Seguimos orando al Señor hasta que amaneció. Yo le doy la honra y la gloria al Señor, porque no entendía los planes del cual el Señor tenía para mi vida. Pero el Señor dice en su palabra que existen 2 caminos. Uno que nos lleva a la vida eterna y el otro que lleva a la condenación eterna, donde nadie puede hacer nada, ni aún él mismo, porque yo lo pude ver. Pude verlo como aquellas personas le pedían misericordia, pero él decía que cuando llegan a ese lugar no hay regreso atrás. No hay regreso atrás. Y me acuerdo de las palabras en el cual el Señor me decía en voz audible, me decía, dile a mi siervo, a mi sierva, aquellos que predican mi palabra, que yo los he mandado a predicar la palabra tal y como está establecida. Dile a mi siervo que predique de que este lugar es verdadero, es real y verdadero este lugar. Díselo. Y verdaderamente lo que sucedió en ese lugar con mi persona, lo que yo pude experimentar, fue algo sobrenatural. Fue algo tan grande, fue algo desesperante, cuando se escuchaban aquellas voces desesperadas con deseos de salir de ese lugar, pero nadie podía hacer nada. Es el tiempo de predicar la palabra. Es el tiempo de decirle a las personas, aún los que se encuentran dentro de nuestras iglesias, de que el infierno es tan real, de que esto es real, y es necesario la santidad y la búsqueda del Señor. Es necesario que en los púlpitos se predique de estas cosas. Es necesario que los siervos y las siervas del Señor prediquen la palabra de Dios como el Señor se las ha mandado, porque allá en ese lugar hay muchos que predicaban la palabra, pero no lo hacían para glorificar el nombre del Señor, sino lo hacían por otras cosas. Así que en esta hora yo le doy honra y gloria. Toda la gloria es para Él. Que el Señor me los bendiga.